estaremos pasando a darle lectura a la palabra, la cual se encuentra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Se encuentra casi al final. Ayúdame, Señor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Habiéndola encontrado, le estaremos dando lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Estará pasando su palabra, pidiéndole primeramente al Señor que en esta hora me utilice en gracia y asimismo me abra el entendimiento tanto para mí como para usted. En esta hora no decaiga el sueño en nuestra vida. Yo sé que viene de un día de trabajo, de un día de preocupaciones, pero la palabra del Señor es vida en nuestra vida. La palabra del Señor tiene que causar abundancia en nuestra vida. Y no sería lindo de que si el Señor tuviese algo que decirle a usted, un consejo para su vida, usted desprecie esto como un cansancio. Al fin y al cabo, este es el único esfuerzo, este es el único lugar donde nosotros podemos recibir la renovación de nuestro Señor. Y asimismo le doy las gracias al Señor porque su palabra es probada antes de exhortarla, ¿cierto? Pareciese que todo se dificulta en el momento en el que hay que exhortar la palabra del Señor. Parece que es cuando hay más problemas. Pero le agradezco al Señor porque me escucha, porque su misericordia es más grande de lo que yo pueda hacer. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder. Quisiese primero decirle a mis hermanos que todo lo que usted conoce, todo lo que yo conozco, es debido al poder de nuestro Dios. Amén. Y Él todo lo puede. Y más adelante dice: y mediante este mismo poder, el conocimiento de todo aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dándole la retribución a nuestro Señor Jesucristo, primeramente diciendo que mediante nuestro Señor nosotros podemos optar a recibir de este poder. Quiero invitarlo hoy a conocer un poco el caminar del cristiano. Quiero invitarlo hoy a recorrer cómo debiese ser nuestro caminar. Dice más adelante: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, la cual, la mayor de todas estas, es recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De la naturaleza divina de quién? De nuestro Dios. O sea, a morar con Él. Eso está diciendo el Señor. Habiendo huido de la corrupción que hay en el medio del mundo a causa de la concupiscencia. Y a esto es lo que quiero llegar, mis hermanos. El Señor nos invita a recorrer cómo debe ser el caminar de un cristiano. Pero para alcanzar esta salvación, dice que gracias a que alcanzaremos esta salvación, es debido a que nosotros nos reservamos para Dios, porque nos apartamos del mundo y porque apartamos todo lo que conlleva la concupiscencia. Y ahora entramos al camino que yo le quiero enseñar a ustedes. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, con preocupación,
con ardua labor, con esfuerzo de nuestra parte, dice, añadid a vuestra fe, haciendo claramente, primeramente, la fe, porque para que el cristiano exista, tiene que haber fe de nuestra parte, tiene que haber el creer en un Dios, ¿cierto? Entonces dice, este es nuestro primer paso en este camino. Yo lo quiero invitar a este camino de la vida. Dice, y a esta fe hay que añadirle algo. Dice, a esta fe hay que añadirle virtud. ¿Qué es la virtud? Es el querer hacer lo bueno. Eso es la virtud. ¿Qué nos dice la palabra sobre la virtud? Dice en Gálatas 6, 9, y esto es lo que le quiero enseñar. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces dice que a este granito de fe, el creer al Señor, hay que ponerle la voluntad de querer hacer lo bueno. Amén. Y en este camino, por tanto, no hay que cansarnos de eso. Dice, no desmayemos en este camino. Dice, y pues a esta virtud hay que agregarle conocimiento. Conocimiento. ¿Y conocimiento para qué? Porque esta virtud está el deseo de querer hacer lo bueno, pero ahora hay que enseñarle a ese deseo a cómo hacer lo bueno. ¿Y qué nos dice la palabra sobre esto? Nos dice, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bendito Dios. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Es debido a esto que hay que buscar, mis hermanos, el conocimiento del Señor. Hay que buscar el conocimiento para alimentar esta virtud que hoy debe nacer en nosotros. Usted hoy ha llegado a este lugar es porque cree en un Dios. Pero no basta con solo creer, sino que hay que entender cuál es nuestro propósito. Dice que a este primer propósito hay que agregarle un poquito de virtud, o sea, el deseo, a esta fe el deseo de querer hacer lo bueno. Y a este deseo de querer hacer lo bueno hay que agregarle conocimiento. ¿Por qué? Porque para hacer lo bueno hay que enseñarle a nuestro ser cómo hacerlo. Entonces le agregamos conocimiento a la palabra. Entonces dice, y no te quedas solo aquí, sino que también a este conocimiento hay que darle dominio propio. Y aquí es donde se dificulta un poco. Dice, entonces hay que conocer el dominio propio. Hay que saber diferenciar cuál es nuestro dominio propio. Y la palabra del Señor es muy clara con esto, ¿sabes? Y nos dice lo siguiente. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Este es un pequeño ejemplo de que es, mis hermanos, perdónenme, se me perdió el dominio propio. El dominio propio de nuestro ser. Nosotros tenemos dificultades en el día a día, tenemos nuestra razón de vivir, pero a esto hay que saber conllevar, a esto hay que saber alimentarlo, hay que desear lo bueno, pero también, mis hermanos, hay que dominar nuestro ser, hay que caminar conforme a la palabra. Y el Señor dice que a este dominio propio no queda ahí, dice, hay que agregarle paciencia. ¿Y por qué habrá que agregarle paciencia al dominio propio? ¿Sabe por qué? Porque somos presurosos a hablar, porque somos presurosos a divulgar, a alimentar lo malo, ¿me entienden? Entonces hay que detenernos y tener dominio propio de nuestro ser. ¿Para qué? Para que se alimente nuestra vida conforme a la ley. Dice, y teniendo la paciencia en nuestras manos, ¿sabe? Caemos en algo que... ¿Y por qué viene esto aquí? Y dice el Señor, le vamos a agregar a este camino un poquito de piedad. Un poquito de piedad. ¿Y por qué la piedad, dirá usted? ¿Por qué piedad? ¿Sabe? El tener misericordia, ¿sabe? En este camino es de lo más lindo. ¿Sabe por qué? Porque dice que tendremos recompensa aquí y en la siguiente vida. Y yo decía, ¿por qué tendremos recompensa de la piedad en esta vida y en la siguiente? Claro, mis hermanos, porque en este camino si nos detenemos y alzamos a aquel que se encuentra en aflicción, lo miramos con piedad, con ojos de misericordia, ganamos un hermano, le enseñamos el camino que hoy estamos recorriendo nosotros y en la siguiente vida
también vamos a recibir una perla por haber conducido a alguien al camino del Señor. Amén. Entonces es necesario que dentro de esta paciencia que nosotros tengamos, apliquemos una piedad al hermano caído. Nos detengamos en este camino hacia el Señor, en este camino hacia la gloria del Señor, porque nuestra meta no es la salvación. La salvación es el final, es la recompensa nuestra. Dice la palabra que nuestra meta tiene que ser el habernos apartado del mundo. Amén. La recompensa es recibir la salvación producto de que nuestra vida fue apartada del mundo. De que nuestra vida no quiso seguir su concupiscencia, sino que se apartó del mundo. Y como recompensa tenemos el galardón, el estar y morar en la presencia del Señor. Entonces cuando nosotros vamos en este camino, vamos firmes, vamos adelante, vamos luchando con lo que venga, porque no debemos cansarnos, dice, en la primera, después de la fe, vamos a aplicarle la virtud que es la que nos ayuda a querer hacer lo bueno. Después de esto le vamos a dar conocimiento para que nuestros pasos no se aparten de este camino en el cual vamos, y mediante esto tenemos que aplicar el dominio propio. Y cuando cae la piedad a nuestra vida, mis hermanos, aquí nos detenemos un poco y vamos a encontrar a personas que van a querer escuchar la palabra. Entonces mi deber y su deber en el caminar del cristiano no es tan solo avanzar, sino que también es encaminar al que lo necesita. Y de ahí viene el predicar la palabra. ¿Entienden? Hoy nosotros hemos aprendido que hay que tener un buen deseo, en que hay que tener un buen caminar, en que hay que abstenerse de muchas cosas, pero también hay que detenerse y mirar a quién está sufriendo, a quién está padeciendo, y darle esta misma palabra que un día recibimos nosotros. Amén. Porque aquel que está dolido la necesita. Y no debemos hacer oídos sordos, no debemos mirar hacia otro lado, sino que muy por lo contrario, debemos ganar una vida para Cristo. Son nuestros roles en el caminar del cristiano. Y más adelante dice, y a la paciencia y a la piedad hay que agregarle algo más: el afecto fraternal. ¿Y por qué esto? ¿Sabe por qué? Porque los lazos que nos unen aquí no son solo sanguíneos. Porque los lazos con los cuales estamos aquí no son solo de sangre, sino que al momento de que nosotros recogimos una vida, en el momento en el que nosotros damos una palabra de aliento, estamos ganando un hermano, estamos ganando quizás un amigo, y más que eso, estamos ganando una vida para el Señor. Entonces, mayor recompensa hay en alentarnos entre hermanos, no de sangre, sino de espíritu, mis hermanos, en la presencia del Señor, porque muchas veces nuestros hermanos son inconversos. Los de sangre son inconversos, no conocemos, ellos no pueden darnos el buen consejo de la palabra. En cambio el Señor dice, hay que querernos, entregar un cariño fraternal entre nosotros. Aprender que entre nosotros debemos conciliar este cariño. Amén. Y más adelante dice que a este cariño fraternal hay que agregarle la pizca, y lo más importante, que es un poquito de amor a nuestra vida. Un poquito de amor. Y dice algo muy especial sobre el amor, ¿saben? Dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esta es nuestra vida como el cristiano, mis hermanos. Esta es la vida que debemos seguir cada uno. Primero parte de un poquito de fe, de creer que hemos conocido a un Dios, que hemos de conocer a un Dios. Amén. Después dice que a esta fe hay que agregarle virtud. De querer hacerlo bueno. Junto con esto, conocimiento para alimentar la vida del cristiano, alimentar formas de hacer el bien. El dominio propio cabe junto con esto para poder callar nuestra boca en el momento adecuado, poder entregar palabras en el momento adecuado. Amén. Y junto con esto tenemos que entregar la misericordia. La misericordia, porque es debido, porque debemos compartir de esto, porque debemos aflojar nuestro corazón a esto.
somos hermanos todos los que estamos aquí y todos vamos camino al mismo propósito, que es morar en la presencia del Señor. Haciendo esto acompañando al amor fraternal. ¿Por qué? Porque nosotros no nos conocemos, no nos conocemos íntimamente. El Señor nos conoce a todos, pero entre nosotros no nos conocemos íntimamente. Entonces el Señor dice, a esto hay que formar un cariño, un lazo entre nosotros, en donde forjemos amistad. ¿Por qué? Porque vamos recorriendo toda una misma carrera. Amén. Y en esta misma carrera al final hay que explicarle amor. ¿Para qué? Para que no sea fingido, para que no sea mentiroso, sino que todo lo que se hable y lo que se diga sea en un solo caminar. Y dice, y que debido a esto, la consecuencia de todo esto, el Señor se dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas son las formas, mis hermanos, una pequeña guía de cómo el Señor nos enseña a vivir nuestra vida, a caminar en el Evangelio, porque muchas veces desconocemos el cómo caminar al Señor, pero nuestra forma tiene que ir cambiando. Siempre que obtenemos un fruto, debemos seguir buscando otro y no descansar en lo que ya tenemos. Amén. Muchas veces pensamos y decimos, no puedo, no tengo las herramientas necesarias para servirle al Señor como predicador. No tengo las herramientas necesarias para servirle al Señor como coordinador. Es un ejemplo. No tengo las herramientas necesarias para ir a predicar al mundo. Pero ¿cuándo tendrá las herramientas necesarias? ¿Cuándo se sentirá usted apto para hacer estas cosas? Si no hace el pie, no da el primer pie de comienzo a esto. Eso nos invita el Señor hoy en día, que al caminar en su evangelio hay que dar el primer pie. Hay que buscar de este evangelio como es trabajador, servidumbre, ser un sirviente, ser de utilidad para el Señor. No es tan solo el ir a encontrar la salvación, sino que requiere de nosotros un esfuerzo. Dice que hay que ser diligentes, haciendo estar atentos nuestro oído a esto, a la diligencia del Señor. Amén, no sea que nuestro pie se resbale producto de que no seamos diligentes, de que nos olvidemos que la gracia del Señor es la que hace hablar al hombre, que el poder de Dios es la que confirma y el que justifica al hombre, a la mujer del Señor. Pero es debido que nuestro pie dé el primer paso y no tema conocer del Señor, no tema conocer de lo que el Señor puede hacer con usted, porque usted es útil, es de utilidad para el Señor. Pero no le sirve al Señor si nosotros nos quedamos en casa. Yo no le sirvo al Señor si me quedo en casa. Amén. Yo no le sirvo al Señor si me quedo descansando y olvidándome de su palabra. Hoy por lo contrario tengo que tener este deseo de hacer lo bueno. Tengo que buscar de su palabra, buscar este conocimiento. Debido a esto dice que tendré la recompensa. Y al final del camino, cuando me haya apartado yo del mundo, cuando yo me haya abstenido de todos mis deseos, de mis concupiscencias, tendré mi recompensa, que va a ser compartir con el Señor enamorado. A eso es nuestro propósito. Pero esa es la recompensa. Usted tiene que trabajar ¿por qué en esta tierra? Tiene que trabajar para apartarse del camino del transgresor, de la iniquidad. Tiene que apartarse de todo eso. Ese es nuestro bien en esta tierra. Nosotros debemos ser diferentes y debemos marcar la diferencia. Pero en eso tiene que estar siempre el camino del Señor por delante. Esta es una pequeña enseñanza, mis hermanos. Es una pequeña enseñanza para que no se nos olvide, porque yo creo que muchos de nosotros sabemos esto, pero también muchos de nosotros se nos olvida y no la aplicamos. Entonces, una pequeña enseñanza en donde hay que comprender que hay que poner servidumbre, un poquito de disposición de nuestra parte, para que el Señor haga obras con nuestra vida. Usted va a ser de mucha utilidad. Dice que usted es un baluarte, es un pilar en la obra del Señor, pero es necesario que haya una pequeña disposición, que haga un pequeño querer, que haga un pequeño cambio, una intención de nuestra parte, para que busquemos de la genuinidad, del poder que puede hacer el Señor deslumbrar en nuestra vida. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Señor. Amén. Espero que haya hablado y le pido a orar y agradecer por esta palabra. Gracias, Dios mío, por la vida
Muchas gracias también, Señor, por la salud. Padre, se nos acerca el año, Señor mío, en que podemos recordar tantas cosas que hemos pasado. En este mundo en el cual estamos inciertos, Señor. Le pedimos que usted nos ayude, nos guarde, Señor, nos guíe. Cada día, Señor, denos la inteligencia. Cada día denos la sabiduría, Señor. Cada día demos el interés para servirle mejor a usted. Pero de Dios. Pedimos en esta hora, Señor, que la gracia, el amor, la misericordia suya nunca falte en medio nuestro, Padre. Lo rogamos, lo pedimos a través de su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios para siempre. Que nuestro Dios de paz nos bendiga. Amén.